Capítulo 17, 12 de agosto de 1996. Sala de conferencias del Poder Judicial francés. El día inaugural del debate en el Comité Judicial del Senado sobre la medida para utilizar las fuerzas francesas contra Voldemort había comenzado. Antes de que alguien votara, el Poder Judicial tendría que dedicar 3 días consecutivos a albergar un total de 18 horas de debate sobre el proyecto de ley. Y luego, si la medida se aprobara mediante votación en el Poder Judicial, se enviaría al Senado en pleno para su votación. Sebastián había conseguido que varios funcionarios franceses e ingleses testificaran ante el Comité Judicial. El presidente Louboutin golpeó el estrado con su mazo. Esta reunión de la Comisión Judicial del Senado francés, que se celebrará el 12 de agosto de 1996, entrará en orden. ¿Puedo pedirle a los testigos reunidos que se pongan de pie y presten juramento? Poniéndose de pie, el grupo de testigos levantó la mano derecha. Jura que las declaraciones que aquí expresa son veraces en la medida de sus posibilidades y que proporcionará a este comité la información más actualizada y precisa que esté disponible para usted. Sí, quiero, dijeron todos con calma. Por favor, tomen asiento entonces, dijo. Estamos aquí hoy para debatir la resolución 443, que autoriza el uso de las fuerzas del Ministerio francés en la guerra contra Lord Voldemort, y procesar la moción para votación en el Senado. La intención del presidente es reconocer a los miembros de este comité para que hagan sus declaraciones de apertura, y tener tiempo para hacer preguntas a nuestro distinguido panel de testigos aquí hoy. El presidente reconocerá ahora a Monmiote, miembro de alto rango, para que pronuncie sus palabras de apertura. Gracias, señor presidente. Una mujer rubia comenzó a hablar. Me gustaría agradecer al presidente por celebrar esta audiencia del comité en este momento tan temprano y por nuestro testimonio de poder asistir. Esta es una medida muy histórica que estamos debatiendo aquí. Y estaría muy agradecido por poder escuchar sobre la situación sobre el terreno y lo que podemos hacer aquí para ayudar a detener la violencia de la manera más segura posible con un mínimo derramamiento de sangre francesa. Creo que enviar a nuestros hombres y mujeres jóvenes a la guerra es una decisión importante y agradezco al presidente por darme el tiempo para debatir adecuadamente los méritos de esta medida. Una de las medidas más importantes que votará este Senado. Se trata de medidas de seguridad nacional y de nuestro pueblo, y creo que todos en ambos lados de la isla aprecian el tiempo necesario para debatir algo de esta gravedad. La resolución patriótica que estamos debatiendo aquí hoy es posible gracias al trabajo incansable del liderazgo bipartidista, incluidos el presidente del COUR y el presidente del COUR, e imploro encarecidamente a mis colegas que apoyen la resolución actualmente elaborada y debatida hoy aquí en el pleno de este Poder Judicial del Senado. Comité. El británico Tom Marvolo Ridley, también conocido como Lord Voldemort, es, para decirlo sin rodeos, un terrorista y alguien a quien no podemos ignorar. En la Primera Guerra contra el Señor Oscuro y sus seguidores, nos quedamos al margen de la parte inicial de la guerra. Hasta que nosotros mismos fuimos atacados. Debido a la posición fortalecida del enemigo en el transcurso de la guerra, sufrimos 3.207 muertos innecesarios junto con 2.502 heridos que nuestra nación ha encontrado difíciles de reemplazar o olvidar. Señor presidente, perdí a 10 familiares en esa guerra y sé la importancia de una acción rápida y decisiva para evitar más derramamiento de sangre innecesario en nuestro país. Debemos hacer frente a la tiranía o seremos humillados frente a la humanidad y la vida de historia humana. Todos estamos profundamente comprometidos en este comité y en este Senado con la promoción y protección de los intereses de seguridad nacional del pueblo de Francia, por lo que consideramos que la autorización de las Fuerzas Armadas es una última pero muy conmovedora responsabilidad que debemos defender.
Todos nosotros votamos y formulamos nuestras preguntas en estos días importantes en plena conformidad con nuestra conciencia y, por lo tanto, merecemos el respeto mutuo y es con este espíritu, señor presidente, que doy la bienvenida a este debate y espero con interés el testimonio de aquellos aquí reunidos hoy y las opiniones de mis colegas serán fe de ello. Cedo mi tiempo. Después de las declaraciones, el presidente tomó la palabra. Gracias por eso, senador Moñote. El presidente va a solicitar, ya que mi intención es permitir que todos los miembros de este comité puedan hacer sus preguntas al panel en un tiempo respetable, que todos en este comité cumplan con sus período de preguntas que no durará más de 5 minutos, de los cuales podrá realizar un seguimiento con nuestro reloj en la parte posterior de esta cámara. El presidente reconocerá al senador Lenormand para la primera ronda de preguntas. La medida terminó pasando por el Comité Judicial por líneas partidistas. 3 semanas más tarde, después de que el Senado hubiera terminado su debate, Sebastián finalmente pudo presentarlo para votación en el Pleno del Senado. Sebastián golpeó con el mazo el Díaz del Senado presidencial, abriendo así la sesión. La Cámara se pondrá en orden, dijo Sebastián. Que sirva para recordar a los presentes en las tribunas que en la Cámara del Senado no se permiten expresiones de aprobación o desaprobación. Bajo la pregunta anterior, todo debate el tiempo ha expirado y la cuestión está en el proyecto de ley del Senado 3689, también conocido como Ley de Intervención Británica. La secretaria del Senado, Madeleine Damerment, pasará lista sobre el proyecto de ley. Sebastián miró a los ansiosos senadores mientras todos comenzaban a votar. Senador Adjani non senador del Couro y senador Lenormand y senador Zola y senador Latam y senador Prestamista no senador de Raísmeso y senador Turcat non senador Verne non senador Arnault non senador Morgan no senador Caselo y senador Garnier non senador Peter Ansel non senador Reaja y senador Cousteau non senador Moniote y senador Marvin non senador Bianchetti y senador Caneto y senador Poulain non senador Bresson non senador Racine y senador Duries non senador Abibolo y senador Tourneur non senador Utper non senador Azanavicius y senador Ducasio y senador Yourcenar non senador Aznavour y senador Cousteau non senador Depardieu non senador Montillet non senador Giraudoux y senador de Zobrio y senador Linder non senador Carreo y senador Elguard non senador Guillermo y senador Poireto y senador Boreo y senador Braudel non senador Casta non senador Vallardo y senador Sabatier non senador Rubelo y senador Acareme non senador Bernadiso y senador Rigaudeau y senador Moreau non senador Louboutino y senador Lengleno y senador Bonaire non senador Pinaulto y senador Grapello y senador Braudel non senador Betancourt y senador Zaiderbeo y senador Perrault no senador Rolfeo y senador Semoun non senador Perraulto y senador Schueller no senador Riccio y senador Riquiel non Blanchoto y senador Martínez non senador Rouselo y senador Carol non senador Sarauteo y senador Escoffier no senador Debreu y senador Rouselo y senador Osler non senador Beirato y senador Dupuito y senador Ranolfero y senador Duberger non senador Batory non senador Griboillo y senador Gilbert non senador Caprisquio y senador Guyotat non senador Larbaudo y senador Deneuve y senador Agate non senador Feirao y senador Girardot non senador Villechaiceo y senador Gaudino y senador Auriolo y senador de la Haye y senador Rocental y senador Dumont non senador Batelo y senador Abrilo y senador Freelo y ellos lo habían hecho a pesar de que la resolución había pasado por el Comité Judicial. Todavía no estaba seguro de si habría pasado por el Pleno del Senado, especialmente con los senadores que estaban nerviosos por 1997. Ahora solo quedaba anunciar los resultados. Luego de calcular los resultados habló el secretario.
Los senadores votan afirmativamente del Courle Normanzola Latanderaismos Casel Reagemoniote Bianchetti Canet Racina Avidbola Zanavicius Ducase Aznagour Giraudoux de Zobricarro Guillén Poireta Burrir Vallardo Rubel Bernadis Rigaude Aulo Boutin Lenglen Pinaul Grapelli Betancourt Zaider Berrol Feke Raúl Rixires Aille Blanchot Roussel Saraute de Breu Roussel Beirado Puirranofer Griboille Capriski Larbau de Neuve Fideau Bellechaitze Gaudina Uriol de la Haye Rocental Batel Abril Freel. Los senadores votan en contra Adjan y Prestador Turcat Bernie Arnault, Morgan Garnier Peter Ansel Cousteau Marvin, Paula Imbres Honduries Tourner Rupert Tucenar Cousteau de Pardieu Montillet Linder Elguard Braudel Casta Sabatier Me importa Moreau Bonaire Braudel Perrault Semo Unes Chueller Riquiel de Say Martínez Caron Escoffier Irsler Duberger Bator Gilberto Guyotad Agatha Girardot Dumont. En esta votación, los afirmativos son 54 y los en contra son 46 y el proyecto de ley se aprueba, anunció Sebastián golpeando el mazo. Había algunas miradas de satisfacción en los rostros de algunos senadores, pero todos tenían la expresión sombría que venía de la comprensión del terrible trabajo que les esperaba. Que Merlín les ayude. 7 de septiembre de 1996. París era oficial. Estaban en guerra desde el momento en que Harry vio a Sebastián promulgar la resolución de autorización para el uso de la fuerza militar contra los mortífagos de 1996. Después de que concluyera la ceremonia formal de firma y Sebastián hablara con la prensa, iba a dar formalmente un discurso radial a la nación. Harry lo había ayudado a escribir el discurso y estaba ansioso por escucharlo. Fleur y Harry estaban ahora en casa, acariciando el vientre muy embarazado de Fleur y esperando que comenzara el discurso de Sebastián. Pronto la voz del suegro de Harry llegó por la radio. Compatriotas, hoy les hablo de un tema muy importante para todos nosotros, comenzó. Ahora he convocado al Senado a una sesión extraordinaria porque hay que tomar decisiones políticas serias, muy serias, y tomarlas de inmediato, y no era correcto ni constitucionalmente permisible que yo asumiera la responsabilidad de tomarlas. El 3 de julio de este año, presenté oficialmente ante ustedes el extraordinario anuncio de Lord Voldemort de que a partir del primer día de agosto su propósito era dejar de lado todas las restricciones de la ley o de la humanidad en su búsqueda de la dominación mundial. El Señor Oscuro y sus seguidores están ahora involucrados en una guerra contra todas las naciones de Europa. No habrá discriminación en esta lucha. El desafío que enfrentamos ahora es para toda la humanidad. Cada nación civilizada debe decidir por sí misma cómo enfrentará la elección que hagamos por nosotros mismos. Debe hacerse con una moderación de consejo y una templanza de juicio acordes con nuestro carácter y nuestros motivos como nación. Debemos dejar de lado los sentimientos excitados. Nuestro motivo no será la venganza del pasado o la afirmación victoriosa del poder físico de nuestra nación, sino solo la reivindicación del derecho, de los derechos humanos, de los cuales somos solo un campeón. Cuando me dirigí al Senado el 26 de julio, pensé que sería suficiente hacer valer nuestros derechos neutrales con las armas y declarar nuestro derecho a mantener a nuestro pueblo a salvo de la violencia ilegal. Pero ahora parece que la neutralidad armada es imposible. La neutralidad armada es, en el mejor de los casos, bastante ineficaz. En tales circunstancias y frente a nuestras pretensiones actuales, es peor que ineficaz. Es probable que solo produzca lo que se supone que debe evitar. Es prácticamente seguro que nos arrastrará al fragor de la guerra sin los derechos ni la eficacia de los beligerantes. Hay una opción que no podemos tomar, que somos incapaces de tomar. No elegiremos el camino de la sumisión y no permitiremos que los derechos más sagrados de nuestra nación y nuestro pueblo sean ignorados o violados. Los males contra los cuales ahora nos enfrentamos no son males comunes. Cortan hasta las raíces mismas de la vida humana.
y con un profundo sentimiento del carácter solemne e incluso trágico de este paso, pedí al Senado y a las graves responsabilidades que implica, pero en obediencia sin vacilar a lo que considero mi deber, aconsejé que el Senado declarara que el reciente proceder de Lord Voldemort y sus aliados era, de hecho, nada menos que una guerra contra el gobierno y el pueblo de Francia. Que acepte formalmente el estatus de beligerante que así se le ha impuesto y que tome medidas inmediatas no solo para poner al país en un estado de defensa más completo, sino también para ejercer todo su poder y emplear todos sus recursos para llevar al enemigo a aceptar los términos y poner fin a la guerra. Lo que esto implicará está claro. Implicará la máxima cooperación posible en asesoramiento y acción con aquellos que ahora están en guerra con nuestros enemigos y, como complemento a eso, la extensión a esos gobiernos del crédito financiero más liberal, a fin de que nuestros recursos puedan, en la medida de lo posible, ser aprovechados. Añadido al de ellos. Implicará la organización y movilización de todos los recursos materiales del país para abastecer los materiales de guerra y atender las necesidades incidentales de la nación de la manera más abundante y al mismo tiempo más económica y eficiente posible. Implicará la incorporación inmediata a las Fuerzas Armadas de la República de Francia, ya previstas por la ley, en caso de guerra, de al menos 5.000 hombres, que, en mi opinión, deberían ser elegidos según el principio de responsabilidad universal en el servicio, y también la autorización de incrementos adicionales de igual fuerza tan pronto como sean necesarios y puedan abordarse en el entrenamiento. Implicará también, por supuesto, la concesión de créditos adecuados al gobierno inglés, sostenidos, espero, en la medida en que puedan ser sostenidos equitativamente por la generación actual, mediante impuestos bien concebidos. Digo sostenido en la medida en que sea equitativo mediante impuestos, porque me parece que sería muy imprudente basar los créditos que ahora serán necesarios enteramente en dinero prestado. Es nuestro deber, lo insto con el mayor respeto, proteger a nuestro pueblo en la medida de lo posible contra las gravísimas dificultades y males que probablemente surgirían de la inflación que se produciría mediante grandes préstamos. Al aplicar las medidas necesarias para lograr estas cosas, debemos tener siempre presente la prudencia de interferir lo menos posible en nuestra propia preparación y en el equipamiento de nuestras propias fuerzas militares con el deber, porque será una tarea muy deber práctico. Suministrar a quienes están en guerra los materiales que solo pueden obtener de nosotros o con nuestra ayuda. Ya están sobre el terreno y debemos ayudarlos en todos los sentidos para que sean eficaces allí. Me tomaré la libertad de sugerir, a través de los distintos departamentos ejecutivos del Senado, para la consideración de las comisiones, medidas para el cumplimiento de los diversos objetivos que he mencionado. Espero que sea un placer tratarlos como si hubieran sido elaborados después de una reflexión muy cuidadosa por la rama del gobierno sobre la que recaerá más directamente la responsabilidad de conducir la guerra y salvaguardar la nación. Mientras hacemos estas cosas profundamente trascendentales, seamos muy claros y dejemos muy claros a todo el mundo cuáles son nuestros motivos y nuestros objetivos. Mi propio pensamiento no ha sido desviado de su curso habitual y normal por los desgraciados acontecimientos de los últimos 2 meses, y no creo que el pensamiento de la nación haya sido alterado o empañado por ellos. Nuestro objetivo ahora, como entonces, es reivindicar los principios de paz y justicia en la vida del mundo frente al poder egoísta y autocrático y establecer entre los pueblos realmente libres y autogobernados del mundo tal concierto de propósitos y de acciones que en adelante garanticen la observancia de esos principios. La neutralidad ya no es factible ni deseable cuando están en juego la paz del mundo y la libertad de sus pueblos, y la amenaza a esa paz y libertad reside en la existencia de gobiernos autocráticos respaldados por la fuerza organizada, que está controlado totalmente por su voluntad, no por la voluntad de su pueblo. Hemos visto lo último de la neutralidad en tales circunstancias.
Estamos al comienzo de una era en la que se insistirá en que se observen entre las naciones y sus gobiernos las mismas normas de conducta y de responsabilidad por el mal cometido que se observan entre los ciudadanos individuales de los estados civilizados. Un concierto firme por la paz nunca podrá mantenerse excepto mediante una asociación de naciones democráticas. No se puede confiar en que ningún gobierno autocrático mantenga la fe en él ni cumpla sus pactos. Debe ser una liga de honor, una asociación de opiniones. La intriga devoraría sus órganos vitales. Las conspiraciones de círculos internos que podían planear lo que querían y no rendir cuentas a nadie serían una corrupción asentada en su mismo corazón. Ahora estamos dispuestos a aceptar la medida de la batalla con el enemigo natural de la libertad y, si es necesario, gastaremos todas las fuerzas de la nación para controlar y anular sus pretensiones y su poder. Nos alegramos, ahora que vemos los hechos sin velos de falsas pretensiones, de luchar así por la paz definitiva de nuestro mundo y por la liberación de su pueblo. Nuestro mundo debe ser seguro para la democracia. Su paz debe asentarse sobre los cimientos probados de la libertad política. No tenemos fines egoístas que servir. No deseamos ninguna conquista ni dominio. No buscamos indemnizaciones para nosotros mismos, ninguna compensación material por los sacrificios que libremente haremos. No somos más que uno de los defensores de los derechos de la humanidad. Estaremos satisfechos cuando esos derechos se hayan hecho tan seguros como la fe y la libertad de las naciones pueden hacerlo. Precisamente porque luchamos sin rencor y sin objetivos egoístas, sin buscar nada para nosotros más que lo que deseamos compartir con todos los pueblos libres, estoy seguro de que conduciremos nuestras operaciones como beligerantes sin pasión y observaremos con orgullo puntilio los principios de derecho y de juego limpio por los que declaramos luchar. Entramos en esta guerra solo cuando nos vemos claramente obligados a hacerlo porque no hay otros medios para defender nuestros derechos. Será mucho más fácil para nosotros comportarnos como beligerantes con un alto espíritu de justicia y justicia porque actuamos sin animadversión, no en enemistad hacia un pueblo o con el deseo de causarle algún daño o desventaja, sino solo en forma armada. Oposición a un grupo irresponsable que ha dejado de lado todas las consideraciones de humanidad y de derecho y está enloquecido. Es un deber angustioso y opresivo que cumplo al dirigirme a ustedes. Nos esperan muchos meses o incluso años de ardientes pruebas y sacrificios. Es algo terrible llevar a este gran pueblo pacífico a la guerra. Pero el derecho es a menudo más valioso que la paz, y lucharemos por las cosas que siempre hemos llevado más cerca de nuestro corazón, por la democracia y por el derecho de aquellos que se someten a la autoridad a tener voz en sus propios gobiernos. Como comandante en jefe de nuestro ejército, he ordenado que se tomen todas las medidas en materia de defensa. Pero toda nuestra nación siempre recordará el carácter del enemigo que actualmente se dispone contra nosotros. No importa cuánto tiempo nos lleve vencer a este enemigo, ya sea 1 año, 10 años o más, el pueblo francés que conozco, en nuestro justo poder, logrará la victoria absoluta. Las hostilidades existen. No hay que pestañear ante el hecho de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro. Toda la cuestión de la defensa interna, por supuesto, se ve poderosamente afectada por el hecho de que por el momento tenemos fuerzas militares incomparablemente más poderosas que las que hemos tenido en cualquier momento de la última guerra. Pero esto no continuará. No nos contentaremos con una guerra defensiva. Debemos poner nuestras defensas en un estado de organización tan alto que se requiera el menor número posible para brindar seguridad efectiva y que se pueda realizar el mayor potencial posible de esfuerzo ofensivo. Hemos considerado necesario tomar medidas cada vez más estrictas, no solo contra los extranjeros enemigos y los personajes sospechosos de otras nacionalidades, sino también contra los ciudadanos franceses que pueden convertirse en un peligro o una molestia si la guerra llega a nuestro suelo.
Sé que hay muchas personas afectadas por las órdenes que hemos dado y que son enemigos apasionados del grupo de Voldemort. Lo siento mucho por ellos, pero no podemos, en el momento actual y bajo la tensión actual, hacer todas las distinciones que nos gustaría hacer. Con confianza en nuestras fuerzas armadas y con la determinación ilimitada de nuestro pueblo, sé que obtendremos el triunfo inevitable, así que ayúdanos, Dios. Gracias. 9 de octubre de 1996 Senado francés. Harry se sentó en su silla mientras el secretario de Defensa Salan inauguraba la reunión de seguridad nacional. La situación en Inglaterra se está deteriorando rápidamente, dijo con gravedad. Los aurores ingleses han estado en múltiples enfrentamientos con los mortífagos que desafortunadamente han resultado en muchas más bajas de aurores que pérdidas de mortífagos debido a la insistencia de Albus Dumbledore en una lucha no letal. Estilo para luchar contra el enemigo. Sebastián parecía preocupado por esos tontos, murmuró en voz baja antes de hablar con el secretario. ¿Cuánto tiempo creemos que los ingleses podrán mantener a raya a los mortífagos? No estamos seguros, dijo el secretario Salan. Según nuestras mejores estimaciones, no pasará más de un año antes de que el ministerio sea invadido. Todos en la sala contuvieron el aliento ante eso. ¿Cómo va el progreso de nuestra propia movilización y nuestro trabajo para ganar aliados europeos? Preguntó Sebastián. A la pregunta esto avanza muy lentamente, el secretario del Interior, Castaner, dijo. Creemos que podremos reunir a unos 5.000 combatientes, pero no hasta septiembre o agosto como muy pronto. Faltaba casi un año para eso. Y un año era el tiempo que preveía que aguantaría el gobierno inglés. Mierda. Sebastián parecía ser de la misma opinión. ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar el proceso? Preguntó. Castaner negó con la cabeza. Tenemos la fuerza de despliegue rápido que se está reuniendo en Avranches, pero aparte de eso, se necesita tiempo para entrenar a la gente en una fuerza que pueda estar lista para luchar en una batalla campal. Sebastián asintió, pero le indicó a la siguiente persona que hablar con él, luciendo sumido en sus pensamientos. Por el rabillo del ojo, Harry vio a un asistente del Senado entrar en la sala y acercarse detrás de él. Le susurró al oído a Harry. Apolline Delcourt quisiera transmitirle un mensaje de que su esposa se ha puesto de parto, dijo. Los ojos de Harry se abrieron. Gracias, susurró. Harry se volvió hacia Sebastián, quien estaba mirando por el rabillo del ojo el intercambio entre Harry y el asistente del Senado. Fleur se puso de parto, susurró. Los ojos de Sebastián se abrieron. Le dijo a Harry. Iré al hospital una vez que termine esta reunión. Gracias, dijo Harry mientras dejaba su asiento lo más silenciosamente que podía. Emocionando la sala de conferencias, corrió lo más rápido que pudo hacia una chimenea. Fleur dio un grito angustiado. Harry se aferró a la mano de Fleur, intentando, pero sin éxito, calmarla. Fleur estaba acostada en una cama en el hospital, esperando dar a luz a su primer hijo. Toda la familia Delcourt estaba esperando afuera para recibir noticias. Las contracciones se iban acercando a medida que pasaban las horas y todos esperaban ansiosos el nacimiento del primer nieto de Delcourt. Fleur empujó con todas sus fuerzas y apretó la mano de su marido con tanta fuerza que le dolía, pero Harry sabía que eso no era nada comparado con lo que ella estaba sintiendo. 2 minutos después nació su primer hijo. ¡Felicitaciones! Tiene una niña que pesa 7,8 libras y está perfectamente sana, dijo la partera. Luego le entregó el bulto rosado que se retorcía a Fleur, quien acunó a su nueva bebé en sus brazos y lágrimas de alegría corrieron por su rostro. Harry miró por encima del hombro y le sonrió a su pequeña. ¿Cómo la llamaremos? Le preguntó a Fleur. Estaba pensando en Elena, ¿qué opinas? Ella dijo. Eso parece bueno, ¿qué tal un segundo nombre? Estaba pensando en Jean, sugirió Harry. Me encanta. Elena Jean Delcourt, dijo Fleur sonriendo al bulto en sus brazos.
Elena abrió sus brillantes ojos azules y les dedicó una pequeña sonrisa a su madre y a su padre. Bostezó un poco y se acurrucó junto a su madre. La pequeña Elena se parecía en todos los sentidos a su madre, con un mechón corto de pelo rubio y ojos azules. Harry preguntó: ¿Puedo abrazarla? Y Fleur se la entregó con cuidado por temor a que la dejara caer. Deberíamos dejar entrar a la familia pronto, dijo sosteniendo a Elena contra su pecho. Tienes razón, traigámoslos aquí lo antes posible, respondió ella. Permanecieron en la sala de parto otros 5 minutos, ambos todavía mirando pacíficamente a su hija. Luego Harry le devolvió a Elena a Fleur y fue a buscar a la familia a la sala de espera. Harry llevó a los nuevos abuelos a la habitación de Fleur y de inmediato Apolline y las otras mujeres adultas comenzaron a arrullar a Elena mientras Sebastián miraba por encima del hombro. La siguiente en llegar fue Gabrielle, a quien Fleur y Harry habían acordado fácilmente que debería ser la madrina de Elena. Todos se divirtieron sosteniendo a la pequeña bebé, aunque Harry aún no pudo evitar sentirse ansioso al verlos manipular a su bebé. También fue interesante ver la expresión emocionada en el rostro de Sebastián al ver a su nieta. ¿Quién diría que el líder de Francia y una de las personas más poderosas del mundo mágico podría ser tan emotivo? Pero en medio de las celebraciones, vio la mirada de anticipación pasar por el rostro de Sebastián al mirar a Elena. Harry no necesitaba legilimancia para ver lo que estaba pensando su suegro. Era una preocupación que Harry había sentido cada vez más recientemente. ¿Fue tan buena idea traer nueva vida a un mundo que está siendo rápidamente consumido por las llamas de la guerra? Espera que no hayan tomado una decisión equivocada. Pero siempre existía la posibilidad de que miembros de la familia de Elena murieran en la guerra. ¿Realmente podría obligarla a hacer eso? Harry iba a ser un participante muy activo en la guerra. ¿Podría vivir consigo mismo si Elena se quedara huérfana? No. Necesitaba disipar esos pensamientos. Iban a trabajar demasiado duro para asegurarse de que todos superaran esto. Tenía que sobrevivir a la guerra. Para Elena. Siempre que había paz, su hija tenía 2 padres que la criaran. No había otra manera. Mientras Sebastián caminaba para salir de la habitación junto a Apolline, llevó a Harry a un lado. Creo que es necesario felicitarte, dijo. Te deseo la mejor de las suertes en la crianza de un hijo. Gracias, Harry asintió. Intentaré estar en el trabajo el lunes. Sebastián negó con la cabeza. No, te doy 2 semanas y media de licencia remunerada para que las pases con tu hija, dijo. En realidad. Gracias, señor, logró tartamudear Harry. Prometo que trabajaré igual de duro cuando regrese. Lo espero, dijo Sebastián sombríamente. Tenemos una guerra que gestionar luego. Le dio una palmada en la espalda a Harry y salió del hospital junto a su esposa. Harry regresó para ver cómo estaban Fleur y Elena. Más tarde esa noche, Fleur y Elena fueron dadas de alta del hospital después de que el sanador dijera que ambas se encontraban en perfecto estado de salud. La feliz familia regresó a la casa por Red Flu con Elena a salvo en los brazos de Harry. Se desplomaron en el sofá del salón después de un día largo y agotador. 1 de noviembre de 1996. Francia. Harry salió de la chimenea hacia una de las cámaras inferiores del Palacio Presidencial francés. Cuando Sebastián lo llamó a altas horas de la noche, no fue tan específico sobre lo que estaba pasando exactamente. Por lo que había logrado deducir, algo malo estaba sucediendo con los mortífagos. No creía que, basándose en el tono de Sebastián, Francia estuviera bajo ataque. Pero, ¿qué podría estar pasando para que Sebastián convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional? Tenía que ser serio. Harry llegó a la sala de información, como la llamaban. Al parecer, Sebastián había decidido convocar a todo el Consejo de Seguridad de la Nación francesa.
que actualmente constaba de Sebastián Látigo de la mayoría, Adolphe Ballard secretario de Estado, Raúl Salan secretario de Defensa, Roxana Martineanu secretario del Tesoro, Bruno Lemaire la asesora de inteligencia, Agnes Buzyn directora de Inteligencia Nacional, Muriel Pennicaut, Frederique Viral, asesora de Seguridad Nacional, fiscal general Nicole Bellouvet el secretario de Seguridad Nacional, Michel Polnareff embajador ante la Confederación Internacional de Magos, Alain Souchon y el propio Harry. Esto debe ser importante entonces. En sus 15 meses de trabajo en la administración de Sebastians, la única vez que todo el consejo tuvo que reunirse fue poco después de que Francia entrara en la guerra. Cuando Harry se sentó en su asiento junto al secretario de Estado y el fiscal general, se sintió increíblemente nervioso. Esperó a que comenzara la reunión. Sebastián finalmente habló al ver que todos estaban en la sala. Gracias por estar aquí con tan poca antelación y tan tarde, dijo con gravedad. Sé que ahora es tarde, pero Raúl tiene información para actualizarnos al resto de nosotros. Todos en el grupo miraron hacia la secretaria, que empezó a hablar. Hace poco más o menos una hora recibimos noticias del embajador Schirdewan de que los mortífagos han atacado varias prisiones en Alemania, incluido el castillo de Nuremberg en Austria. Son ellos los que consternados miran alrededor de la habitación. ¿No estaban algunas personas importantes retenidas en Nuremberg? El secretario Salan luego continuó. Han sido liberados varios prisioneros que eran discípulos y seguidores del mago oscuro Geyer Grindelwald. Entonces alguien intentó hacer una pregunta desde el otro lado de la habitación. Era el fiscal general Bellouvet. ¿Qué pasó con Grindelwald?, preguntó. El secretario Salan respiró hondo y miró al secretario Martineanu. Ella comenzó a hablar. Por la información que hemos podido reunir, creemos que Grindelwald fue asesinado en el ataque de los aurores alemanes según los mortífagos. No tenemos motivos para confiar en lo que tienen que decir, refunfuñó alguien desde un rincón de la habitación. De hecho, señaló Sebastián. Los mortífagos bien podrían haber matado a Grindelwald y culpar a los alemanes, pero aún no tenemos suficiente información para tomar una decisión. ¿Los mortífagos se han ido a otros lados?, preguntó el secretario Polnareff. Martineanu asintió. Hace 5 minutos recibimos noticias del general Asselinau de que un pequeño equipo de mortífagos había atacado el viaducto de Millau. Varias personas alrededor de la habitación dejaron escapar gritos ahogados. ¿Cuántos son?, preguntó Harry. Martineanu parecía preocupado. No estamos muy seguros, pero Asselinau nos ha asegurado que lo están haciendo bien y que probablemente vencerán al enemigo pronto. Ballard se frotaba la frente. Entonces Francia ha sido atacada por primera vez. Desafortunadamente, respondió Sebastián a su adjunto antes de dirigirse al embajador Souchon. Con los recientes ataques de Nuremberg, es más probable que Alemania esté dispuesta a unirse a nuestra coalición contra Voldemort. El embajador de Iwo pareció tímido al hablar, pero finalmente no estoy seguro todavía hasta que pueda hablar más con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, pero es posible que Alemania esté más dispuesta a enviar gente a nuestro ejército de coalición dependiendo de cuántos alemanes han muerto en los últimos ataques. Sebastián se volvió para mirar al secretario de Seguridad Nacional, Polnareff. Michel comenzó. No creo que nuestros servicios de inteligencia nos hubieran advertido sobre un ataque al viaducto, ¿verdad? No, no lo hicimos, señor presidente, dijo dócilmente el secretario. Sebastián miró a su gente de inteligencia. Bueno, ¿hay alguna razón por la cual un grupo de mortífagos pudo colarse en el sur de Francia sin ser detectado?, exigió. Buzyn terminó hablando. No esperábamos que los mortífagos no se mudaran a Europa hasta que hubieran derrotado al señor presidente inglés, así que no estábamos preparados todavía, con muchos recursos ocupados para ayudar a entrenar a los nuevos reclutas. Inaceptable, dijo Sebastián mirando a su gabinete.
Muchos de ustedes eran de recordar la Primera Guerra y lo que deberíamos haber aprendido de eso es que los mortífagos tienen la capacidad de atacar múltiples objetivos a través del Canal de la Mancha incluso cuando están luchando contra los ingleses o los últimos 15 años de paz han embotado tus sentidos para anticipar los movimientos de los mortífagos. ¿Por qué atacarían el viaducto y Nurmengard? Reflexiona Pennycout. Es el 15º aniversario, se dio cuenta Harry. Luego miró hacia arriba y vio que otros lo miraban. ¿O acaba de decir eso en voz alta? Por favor continúa Harry, dijo Sebastián. Harry después de un segundo continuó con su línea de pensamiento. Hoy es el 15º aniversario de la primera derrota de Voldemort, así que probablemente quería hacer algo hoy para dejar claro su punto, explicó Harry. Eso tiene sentido, murmuró Sebastián. Eso parece algo que ese bastardo quería hacer apuntando a nuestro puente más grande. La siguiente persona terminó hablando y el resto de la reunión se prolongó durante casi una hora. Luego todos se fueron a casa para tratar de dormir un poco antes de otro día ajetreado mañana, sin duda. Antes de regresar a la chimenea, Sebastián lo detuvo por un segundo. Harry gritó: lamento haber tenido que alejarte de Fleur esta noche. Realmente trataría de evitarlo tanto como fuera posible. Está bien, dijo Harry. La planificación de la guerra es lo primero y más importante, pero me gustaría volver a casa con mi esposa y mi hija ahora. Sí, por supuesto, dijo Sebastián sacudiendo la cabeza. Bueno, dale lo mejor a Fleur y te veré mañana, dijo antes de dirigirse a la chimenea. Harry suspiró y se dirigió hacia la chimenea para irse a casa. Ya eran cerca de las 11 de la noche. Subió las escaleras y entró en el dormitorio. Fleur de alguna manera todavía estaba algo despierta. Parecía casi dormida, pero aún así estaba despierta. Harry, dijo suavemente. Hola cariño, dijo Harry, agachándose y besando suavemente a Fleur en la mejilla. ¿Aún estás levantada? Ella asintió mientras Harry se acomodaba en la cama junto a ella. El bebé me mantuvo despierto, dijo. Lo siento, susurró. La reunión duró más de lo esperado. No quiero oír hablar de eso, dijo Fleur bostezando. Estoy feliz de tener a mi marido conmigo. Luego, decidió abrazar a Harry apoyando su cabeza en su pecho. Envolvió su brazo alrededor de la cintura de su esposa mientras comenzaba a quedarse dormido. Mañana había otro gran día en el trabajo y había muchas posibilidades de que el bebé los despertara. Pero por ahora, estaba contento de quedarse dormido con su esposa en la mayor tranquilidad posible. 30 de junio de 1997 Francia. Los mortífagos habían estado muy silenciosos recientemente. De hecho, demasiado silencioso. Y eso les preocupaba a todos. Desde los ataques de octubre contra varios objetivos en toda Europa, Voldemort y sus fuerzas habían estado llevando a cabo el esfuerzo bélico en una especie de sistema discreto. Las noticias que llegaban de Inglaterra eran que los mortífagos habían dejado de involucrar a los aurores en peleas campales y habían empezado a desgastarlos en una serie de ataques y huidas, que eran muy similares a la estrategia Muggle de la guerra de guerrillas. Era una estrategia que debilitaría al ministerio, aunque llevaría más tiempo con una estrategia incremental que con un ataque total. Y eso era confuso porque los mortífagos definitivamente tenían la fuerza para atacar el ministerio. Pero la estrategia tenía mucho sentido si la estrategia de Voldemort era intentar apoderarse del gobierno británico con el menor daño posible a sus propias fuerzas. Para los británicos era una mierda que Voldemort estuviera haciendo eso, pero definitivamente les dio a los franceses más tiempo para movilizarse completamente y prepararse para la guerra. Harry nunca entendería del todo por qué Francia tardaría un año en movilizarse. Eso parecía un importante problema de seguridad nacional. Pero no era su trabajo resolverlo, aunque ahora tenía que hablar al respecto. En enero, Sebastián había decidido añadir a su trabajo el puesto de director de comunicaciones. Era un papel importante que llevaría a Harry a convertirse en un miembro de alto nivel de relaciones públicas.
Luego decidió dejar su puesto de jefe de gabinete para convertirse en director de comunicaciones. Su nuevo trabajo era ayudar a garantizar que el mensaje de la administración se transmitiera de forma clara y exitosa. Eso implicó hablar mucho más en público que en el pasado. Definitivamente había menos trabajo en términos de horas que tenía que dedicar a las reuniones. Entonces pudo pasar un poco más de tiempo con Fleur y Elena, lo cual fue increíble. Pero eso ahora implicaba un nuevo evento al que tenía que acostumbrarse. Conferencias de prensa conjuntas con el secretario de prensa Jordán Bardella. La primera vez que entró en la sala de prensa junto a Jordán definitivamente fue un momento de nervios. Pero Jordán llevaba 3 años y medio en su puesto y aceptaba bastante su relativa inexperiencia a la hora de hablar con la prensa. Había tomado a Harry bajo su protección, por así decirlo, y le había enseñado un poco sobre las complejidades del trabajo. Y su ayuda había resultado invaluable para asegurar que Harry ahora pudiera ir a la sala de prensa y realizar su propia conferencia de prensa en solitario. Pero ahora, con su papel cada vez mayor, Harry dependía cada vez más de la información procedente de Inglaterra para hablar con la prensa. En ese momento Harry estaba llegando a trabajar y preparándose para la conferencia de prensa a las 3 de la tarde de hoy. Al salir del fuego, notó que hoy el edificio parecía mucho más ocupado de lo habitual. Se preguntó por qué. Esa respuesta le llegó muy pronto. Pronto un mensajero lo llamó a la oficina de Sebastián. Harry se preguntó qué podría estar pasando. Sebastián no había necesitado hacer muchas convocatorias recientemente debido a que no está sucediendo mucho en el mundo en este momento. Quizás algo haya pasado con los mortífagos. Bueno, aunque no lo sabría del todo hasta que llegara a la oficina de Sebastián. Vio más gente de lo habitual en la sala de reuniones. Esto no era normal. Probablemente había sucedido algo importante. Harry se sentó en su asiento y esperó a que comenzara la reunión. Sebastián pronto entró en la habitación. «Tengo malas noticias», dijo sombríamente Albus Dumbledore está muerto. Inmediatamente la sala estalló en gente que hacía preguntas sobre lo que estaba pasando. Sebastián parecía seguir recibiendo información a través de su auricular. Volvió a poner la reunión en orden después de unos segundos. «Está bien», dijo. «No sé mucho sobre lo que sucedió en Hogwarts, excepto que Dumbledore fue asesinado en la torre de astronomía y un grupo de mortífagos estaban en la escena». «¿Qué pasó con los mortífagos?», preguntó alguien. «Se escaparon de Hogwarts», respondió Sebastián, «pero aparte de eso no sabemos mucho en este momento ya que la situación aún se está desarrollando». «¿Cómo pudieron entrar los mortífagos?», preguntó el senador Cassell. «Las defensas de Hogwarts son bastante fuertes si no recuerdo mal». «Nuevamente, todavía no sé la historia completa», dijo Sebastián, «pero he decidido que en una hora iré a la radio para hablarle a la nación sobre lo que ha sucedido antes de que tengan la oportunidad de entrar en pánico con los periódicos». «¿Cómo se puede contar una historia completa a la nación si todavía no tenemos todos los hechos?», preguntó el secretario Salan. «Tenemos que decirles lo que sabemos sobre la muerte de Dumbledore y revelar cualquier otra información que descubramos», dijo. «No podemos permitir que los medios establezcan la narrativa sobre lo que está sucediendo». «¿Qué debo hacer con mi conferencia de prensa de esta noche?», preguntó Harry. «Después de tu discurso de radio, la mayoría de los reporteros querrán preguntas». Sebastián pareció pensar eso por un segundo. «La conferencia de prensa puede ser reprogramada», sugirió el senador Bayard. «No, eso no funcionaría», dijo Sebastián. «Necesitamos proyectar fuerza y no tener la conferencia de prensa haría parecer que tenemos miedo». Luego, finalmente le dio a Harry su respuesta. «Hablaré con la prensa a las 3, Harry», dijo. «Merecen escuchar a su comandante en jefe sobre estos importantes eventos de la guerra». «Está bien», asintió Harry. Cuando Sebastián terminó de dar instrucciones, Harry pensó en lo que significaría la muerte de Dumbledore para el esfuerzo bélico.
No le agradaba particularmente Dumbledore ni realmente le desagradaba el hombre. Pero nadie podía subestimar el poder que tenía Albus Dumbledore junto con su capacidad para enfrentarse cara a cara con Voldemort. Su pérdida sería una gran victoria para Voldemort y sus fuerzas. Y eso haría su trabajo mucho más difícil. Tendría que hablar con Fleur sobre trabajar en sus protecciones y asegurarse de que tuvieran un plan de escape listo y en funcionamiento, en caso de que su casa fuera atacada. Poco después de que terminó la reunión, Harry estaba revisando las notas que Sebastián había preparado para su discurso de radio. Sebastián se estaba preparando para salir al aire cuando un asistente entró en la habitación. «Señor, hay un mensaje del embajador inglés», dijo. «¿Sí?», preguntó Sebastián. Harry sintió que la preocupación lo invadía. «Esto no puede ser una buena noticia. Quería decirte que los mortífagos están atacando el Ministerio de Magia británico. Bueno, joder». 9 de octubre de 1997. Francia. Los últimos meses no habían sido fáciles, por decirlo menos. Poco después de matar a Albus Dumbledore, los mortífagos lanzaron un ataque contra el Ministerio de Magia que dejó más de 200 muertos. El ministro de Magia Kingsley Shacklebolt, y muchos de los líderes del ministerio murieron en los ataques. Había sido un gran shock para mucha gente escuchar eso. Pero no todo habían sido malas noticias. Muchos ingleses habían podido escapar del país o pasar a la clandestinidad para formar células de resistencia. Harry no sabía qué tan efectivas serían esas células, pero a estas alturas habían durado alrededor de 3 meses y cualquier distracción para los mortífagos haría su trabajo más fácil. Sebastián había formado lo que él llamaba una coalición europea formada por una fuerza de cerca de 6.000 combatientes provenientes de Francia, Inglaterra, Alemania y cerca de media docena de países europeos. No era un grupo perfecto y todavía estaban tratando de mejorar su sistema organizativo y de lidiar con la barrera del idioma. A pesar de tener más gente que Voldemort, no podían concentrar fácilmente a todos esos luchadores en un solo lugar. Podrían dividirse en muchos grupos individuales, aunque podrían actuar de forma independiente o en un grupo más grande. Sebastián había estado trabajando para establecer contacto con las células de la resistencia inglesa a partir de las cuales podrían empezar a elaborar sus propios planes de ataque para cuando quisieran ir a Inglaterra. No iba a ser fácil, pero ya tenían planes en marcha. Pero esos planes eran para el futuro. Sebastián le había dado el día libre hoy por el primer cumpleaños de su hija. Habían trabajado duro para asegurarse de que nada lo distrajera del día con su familia. Este era el primer cumpleaños de Elena y Harry no tenía idea si estarían presentes para ver su segundo cumpleaños. Entonces iba a ser un día importante. Moviéndose a su lado en la cama vio que Fleur comenzaba a despertar. «Buenos días, cariño», dijo, «hoy es un día especial». Efectivamente ella se rió acurrucándose en su pecho. «Voy a disfrutar hoy», suspirando, Harry besó la frente de su esposa y rodeó su cintura con su brazo. Disfrutó los momentos en que logró pasar tiempo agradable con su esposa. Eso se estaba volviendo cada vez más difícil de hacer con la etapa actual de la guerra en la que se encontraban. Tal vez esto podría suceder más y más después de que terminara la guerra, pero Harry no tenía idea de cuánto tiempo podría durar. La primera guerra mágica duró una década, gran parte de la cual se dedicó a una especie de lucha de guerrillas que se había clasificado el año pasado. Pero si eso les enseñó algo fue que derrotar a Voldemort podría llevar muchos años. Esperaban no tardar 10 años o más en luchar en la guerra, pero tenían que prepararse para cualquier cosa. Pero hizo todo lo posible por desterrar esos pensamientos durante el día mientras caminaban hacia el dormitorio para despertar a su hija para la celebración de su cumpleaños. «Despierta, cariño». Fleur arrulló. «Es tu cumpleaños». Elena sonrió y levantó la mano, tratando de agarrar a Fleur. Fleur levantó a Elena y le cambió el pañal antes de llevarla abajo para que pudieran desayunar todos juntos.
Feliz cumpleaños, cariño, dijo Harry, emocionado. Elena sonrió y alcanzó a su padre. ¡Qué bueno! Elena gritó. Ella aún no había descubierto cómo ponerle su nombre, pero Harry lo encontró adorable. Tal vez ella era como su madre, a quien todavía le gustaba decir su nombre con su acento sexy. Algunas personas pueden considerarlo ridículo, pero a Harry le gustaba su acento. Todavía no tenía acento francés, pero probablemente se debía a que no creció en Francia. Sería interesante ver cuánto acento terminaría teniendo su hija. Fleur puso la mesa para el desayuno. Entonces Fleur y Harry escucharon un fuerte sonido proveniente de la cocina. Se dieron vuelta para ver a Elena con un plato estrellado en el suelo. ¡Oh, cielos!, jadeó Fleur acercándose para ver a su hija y asegurarse de que estaba bien. Harry miró el vidrio roto y tomó su varita antes de reparar el plato para que volviera a la normalidad. Miró el plato y pensó. Y luego, cuando un pensamiento vino a su mente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Fleur, dijo Harry, creo que nuestra hija ha tenido su primer caso de magia accidental. Después de asegurarse de que Elena estaba bien, Fleur miró el plato y pareció pensar por un segundo. Creo que tienes razón, Harry, dijo antes de mirar a su hija. Bien hecho, cariño, estás empezando a hacer magia. ¿Y has hecho magia a una edad tan temprana?, dijo Harry sonriendo, levantando a Elena. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Fleur estaba sonriendo mirándolos a los dos. Vamos, dijo, podemos ir a comer antes de abrir los regalos que nos enviaron. Harry asintió y siguió a Fleur hasta la mesa del comedor, sosteniendo a Elena en sus brazos. Fleur tenía un pequeño pastel que le habían regalado para el cumpleaños de su hija con un cartel Feliz cumpleaños Elena Jindelcourt. Se sentaron y pusieron a Elena en su silla alta antes de sentarse a cantarle el feliz cumpleaños. Aniversario de Holleux, aniversario de Holleux, Holleux anniversaire mon cher Elena. Aniversario de Holleux. Elena parecía completamente confundida al final de la canción, pero también parecía bastante emocionada al mismo tiempo. Tomando a Elena, se inclinaron y apagaron la vela. Bueno, Harry y Fleur volaron y Elena solo miró el pastel con curiosidad. Fleur luego dividió el pastel y Elena tocó con curiosidad su pedacito. Tanto Fleur como Harry se sintieron felices viendo a su hija. Harry deseaba que esta felicidad pudiera durar para siempre. Lamentablemente, ese no podría ser el caso. Pero podía disfrutar de los momentos divertidos mientras aún los tuviera. Miró una pequeña pila de regalos que su familia les había enviado para el cumpleaños de Elena. Desafortunadamente, la situación de seguridad actual impidió que pudieran celebrar una verdadera fiesta de cumpleaños familiar. Pero todavía tenían regalos que su hija podría disfrutar. ¿Puedes ir a buscar los regalos de Elena, Harry?, preguntó Fleur al ver su mirada girar. Podemos llevarlos a la sala para que ella los abra. Claro, dijo Harry levantándose. Podría levantar la pila con magia, pero preferiría hacerlo a mano. Mientras dejaba todo en la sala, se sintió agradable al ver a su hija y su esposa salir de la cocina. Es posible que no sepa del todo cuándo podría volver a experimentar algo como esto. Puede que ni siquiera llegue hasta dentro de mucho tiempo. Pero sería muy bueno que se divirtiera mientras todavía tuviera la oportunidad.